darle la bienvenida a esta conferencia en el segmento de cerebro fetal en cuanto a el Cowell Septum Pellucidum y cuáles son las estrategias para la detección de las anomalías del Cowell del Septum Pellucidum y cómo debemos hacer el análisis secuencial y segmentario. Mi nombre es Mauricio Herrera. Durante los siguientes 15 minutos haremos una revisión completa, no solamente de la anatomía normal, sino de los hallazgos anormales. Iniciaremos con la revisión de un caso clínico, revisaremos la anatomía normal, los puntos importantes en la evaluación por ultrasonido y cuáles son los pasos en el análisis secuencial y segmentario. Me parece muy importante que hagamos una aproximación inicial con un caso clínico. Este es un feto con una edad gestacional de 30 semanas que llegó a nuestra clínica de neurología fetal por una específica alteración en la forma del Cowell Septum Pellucidum, además de la fusión de los cuernos frontales y una alteración de las estructuras de la línea media. Esta es la cara fetal con fíjense en los cortes coronales, la fusión de los cuernos frontales hacia la parte inferior con una forma anormal del Cowell Septum Pellucidum y la sospecha de una fusión en la región septopreóptica. Bien, llevamos el feto a la evaluación transvaginal y a una neurosonografía y encontramos una disgenesia del cuerpo calloso con una forma anormal del cuerpo. Fíjense estos bumps en el cuerpo del cuerpo calloso, con una fusión en la región septopreóptica característica de una oligocencefalia septopreóptica, con un hallazgo inicial de la forma anormal del Cowell Septum Pellucidum y una fusión de los cuernos frontales. Esto nos llevó a pensar que podíamos tener una serie de alteraciones faciales y fuimos a evaluar el perfil facial y observamos a nivel del arco alveolar superior la fusión de dos de los alvéolos dentales más anteriores en relación con un incisor único. Esto nos llevó a hacer el diagnóstico de una oligocencefalia septopreóptica, una disgenesia del cuerpo calloso y un defecto facial con un incisor único característico de las variantes de la oligocencefalia. Pasemos a revisar la anatomía normal del Cowell Septum Pellucidum. Para hablar de los fenómenos de alteraciones o evidentemente posibles variaciones en la anatomía del Cowell Septum Pellucidum, tenemos que tener en cuenta que el Cowell Septum Pellucidum tiene una serie de cambios anatómicos normales con la edad gestacional, que esos cambios anatómicos producen una serie o una fusión de las hojas del Cowell Septum Pellucidum después de las 37 semanas y que existen múltiples alteraciones que pueden llegar a alterar la presencia del Cowell Septum Pellucidum o la forma del Cowell Septum Pellucidum y específicamente en su conformación con los cuernos frontales de los ventrículos laterales en lo que se denomina el complejo anterior. Desde el punto de vista anatómico es muy importante tener en cuenta los límites del Cowell Septum Pellucidum y para esto tenemos que hacer evaluaciones en cortes coronales, en cortes sagitales y en cortes axiales, en donde estamos viendo el Cowell Septum Pellucidum. Aquí estamos viendo los bordes laterales que están en relación con los cuernos frontales de los ventrículos laterales, evidente en relación con la cisura interhemisférica y el cuerpo calloso hacia la parte anterior y hacia la parte más posterior, el tercer ventrículo, el más posterior, el acueducto de Silvio y los tálamos. Fíjense que el Cowell Septum Pellucidum en su interior tiene una serie de septos que se denominan los septos pelúcidos. Los septos pelúcidos y la ausencia de esos septos pelúcidos están relacionados a unas patologías específicas. Desde el punto de vista anatómico también vemos que existe una continuidad del Cowell Septum Pellucidum con el Cowell Septum vergae en la parte más posterior, en la cola del cuerpo calloso, con el Cowell del velum interpositi, que pueden haber comunicaciones y la formación de pequeños quistes en esta zona. Este es un acercamiento para que ustedes vean el Cowell Septum Pellucidum, su íntima relación con los límites y vean los septos pelúcidos, que en la parte anatómica tenemos que tener en cuenta que el Cowell Septum Pellucidum tiene una forma rectangular.
Esta forma rectangular está en íntima relación con sus patrones anatómicos de normalidad, como lo vimos, los ventrículos laterales en la parte más lateral, hacia la parte anterior del cuerpo calloso, y evidentemente la cisura interhemisférica en la parte anterior y posterior que se interrumpe debido a la presencia normal del cabo del septum pelúcido. En el ultrasonido, la apariencia del ultrasonido es una estructura hipoecogénica y en su interior se ven los famosos septos pelúcidos, que se ven hiperecogénicos. Las paredes laterales del cabo del septum pelúcido se ven hiperecogénicas. Hacia la parte anterior estamos viendo el cuerpo calloso en su límite más anterior, y hacia la parte posterior del cabo del septum pelúcido está en íntima relación con el tercer ventrículo. Miren los tálamos y miren específicamente el acueducto de Silvio y el tercer ventrículo. Y fíjense cómo se interrumpe la cisura interhemisférica. Para verlo en los cortes axiales tenemos que estar a nivel de un corte transventricular específicamente. Desde el punto de vista anatómico, el cabo del septum pelúcido hace una íntima relación con la estructura y la formación del cuerpo calloso. Es por eso que su alteración en la forma está en relación a alteraciones en la estructura del cuerpo calloso, o también alteraciones en los cuernos frontales de los ventrículos laterales, y cualquier alteración o la ausencia de los septos pelúcidos nos va a mostrar esa alteración de una manera muy clara. También la forma del cabo del septum pelúcido puede ser evaluada en los cortes coronales, y de la misma manera en la parte más anterior se ve el cuerpo calloso. Acá están viendo el surco pericalloso. Fíjense los septos laterales del cabo del septum pelúcido, los septos pelúcidos, y acá hay una comparación entre la imagen y la resonancia magnética, y fíjense cómo puede ser evaluado también en los cortes coronales de una manera integral. Otro de los puntos clave es la evaluación no solamente del cabo del septum pelúcido, sino su íntima relación en lo que se ha llamado el complejo anterior, en la línea media. La alteración en la forma del cabo del septum pelúcido, o la alteración o la fusión de los cuernos frontales con la ausencia de los septos pelúcidos, es la primera sospecha de múltiples patologías en la línea media. Es muy importante tener la correlación de por lo menos 2 cortes para poder evaluar el cabo del septum pelúcido. Ya les estoy mostrando los cortes sagitales, específicamente en la línea media, y unos cortes coronales para evaluar la forma y todos los componentes en la estructura anterior, posterior y lateral del cabo del septum pelúcido. El siguiente punto que quiero recordarles es que existen herramientas por ultrasonido que permiten la evaluación multiplanar del cabo del septum pelúcido, del complejo anterior específicamente, y de muchas estructuras a nivel cerebral. Básicamente es muy importante en estos cortes multiplanares recordar que en el corte transventricular, en la parte más superior, estamos viendo el cabo del septum pelúcido, y si nos vamos más inferiores a nivel de los tálamos, estamos viendo específicamente los fórnix, y no deben llegar a confundirse. En cuanto a la edad gestacional, existe un punto clave en su diferenciación para reconocer las variantes normales del cabo del septum pelúcido. Este es un feto de 18 semanas donde todavía no se está formando de manera completa el cuerpo calloso, por lo cual el cabo del septum pelúcido puede verse hiperecogénico. A partir de la semana 18 de la semana 37 se ve hipoecogénico con los septos pelúcidos en su interior y unas líneas ecogénicas más laterales que corresponden a los bordes laterales, a los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Y hacia la semana 37, por el fenómeno de crecimiento hacia la línea media de las estructuras cerebrales, se van a fusionar y a colapsar, lo cual es un punto característico en la parte anatómica. Hablemos ahora, desde el punto de vista anatómico, no solamente de los límites, sino de la forma del cabo del septum pelúcido y en relación a su tamaño. El cabo del septum pelúcido tiene una forma rectangular. Es muy importante que las alteraciones y el ensanchamiento del cabo del septum pelúcido debe ser considerado como anormal, y el primer signo de posibles alteraciones en el complejo anterior y en los componentes anatómicos y límites del cabo del septum pelúcido, que incluyen el cuerpo calloso, que incluyen los ventrículos laterales y evidentemente fenómenos que pueden llegar a tener una referencia en la forma del cuerpo calloso. Esta forma cuadrada interrumpe en la línea media el tercio anterior, es decir, la cisura interhemisférica,
y llena por completo el espacio entre los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Es la característica anatómica que tenemos que tener en cuenta. Múltiples artículos han sido publicados en cuanto al tamaño del cavum del septum pellucidum y también específicamente su relación con la edad gestacional. Tal vez el patrón más importante que usted debe tener en cuenta es la forma del cavum del septum pellucidum y también su medición, para ser mucho más objetivo la evaluación desde el punto de vista de la anatomía normal o las alteraciones que usted puede encontrar. El siguiente punto en nuestra revisión es hablar del análisis secuencial y segmentario y su asociación con las anomalías. Para eso he construido este flujograma para que ustedes tengan claro cuáles son las posibles alteraciones del cavum del septum pellucidum y las vamos a ir desglosando. Vamos a hablar de la presencia del cavum del septum pellucidum. No voy a hablar más de la normalidad, ya está revisada, pero sí vamos a hablar de las alteraciones en la forma y el aumento del tamaño del cavum del septum pellucidum. Posteriormente hablaremos de la ausencia del cavum del septum pellucidum y su división entre la alteración y la fusión de los cuernos frontales, que está en relación directa con los fenómenos y las diferentes clases de holoprosencefalia, y también los cuernos frontales separados, es decir, cuando no están fusionados, pero a su vez están parte o a la ausencia de los septos pelúcidos con clivaje normal o clivaje anormal. Bien, empecemos específicamente con los fenómenos de alteración en la forma. Y la primera son las variantes en la forma con anatomía normal, y está en relación a cuando hacemos los cortes y estamos en la parte muy superior y vemos un aumento del tamaño del cavum del septum pellucidum, porque estamos viendo muy arriba el corte y estamos viendo el cavum del septum pellucidum en íntima relación con el cavum del septum vergae. Así que hay que tener mucho cuidado en la técnica y no hacer cortes oblicuos que pueden alterar la forma del cavum del septum pellucidum y ser la primera sospecha de una anomalía cuando existe una normalidad en la parte anatómica. El otro punto importante en la alteración en el tamaño o en la forma son las alteraciones en la disgenesia o en la formación del cuerpo calloso, como el caso que les mostré. Podemos encontrar un cuerpo calloso engrosado o adelgazado en relación con las alteraciones en la forma del cuerpo, del cavum del septum pellucidum. Es muy interesante ver diferentes publicaciones en relación a este patrón. Déjenme mostrarles este caso de un feto de 23 semanas con un cuerpo calloso absolutamente grueso, alteración en su cronicidad, y miren la alteración evidente en la forma del cavum del septum pellucidum en relación con el diagnóstico de una disgenesia del cuerpo calloso y un aumento en su grosor. Esto nos llevó a sospechar la parte diagnóstica. Miren la correlación desde el punto de vista de la resonancia magnética, la alteración en la forma del cavum del septum pellucidum en la línea media. Así que cualquier alteración, el engrosor o la delgadez del cuerpo calloso pueden alterar la forma del cavum del septum pellucidum, como están viendo en este caso. 24 semanas, aumento en el grosor del cuerpo calloso, un cavum del septum pellucidum ensanchado, como están viendo acá, las 28 semanas, cuerpo calloso disgenético, grueso y alteración en el cavum del septum pellucidum. Otro caso, 21 semanas, cuerpo calloso, grueso, aumento en la cronicidad y alteración en la forma del cavum del septum pellucidum, y lo mismo en este caso las 22 semanas. Es muy importante tener en relación que la alteración en la forma o el tamaño del cavum del septum pellucidum también puede estar asociado no solamente a anomalías de grosor, sino a otras alteraciones como alteraciones cromosómicas. Este es un caso de un ensanchamiento en nuestra base de datos del cavum del septum pellucidum. Fíjense que existe el cavum del septum pellucidum, pero no se ven, difícilmente se ven los septos pelúcidos en relación con una trisomía 18. Fíjense la disgenesia del cuerpo calloso, en este caso de trisomía 18, con alteración en la forma del cavum del septum pellucidum. Acá están viendo los dedos en overlapping, están viendo la alteración en la forma y la pérdida de la forma rectangular antero-posterior que debe tener el cavum del septum pellucidum, lo cual nos llevó a la sospecha de la alteración con otros hallazgos que fueron importantes. Bien, hablemos ahora, ya dejamos la parte normal, hablamos de los fenómenos en la alteración en la forma y ahora hablemos de la ausencia del cavum del septum pellucidum. Cuando hablamos de la ausencia del cavum del septum pellucidum tenemos que hablar de los fenómenos asociados a la fusión de los cuernos frontales o cuando los cuernos frontales están adecuadamente separados. Si tenemos los cuernos frontales fusionados, tenemos que hablar de las holoprosencefalias que nos revisaremos ahora, pero si tenemos los cuernos frontales separados en ausencia de un cavum del septum pellucidum, tenemos que hablar y empezar a evidenciar las alteraciones en el clivaje normal del cerebro o las alteraciones sin clivaje con
el compromiso de los ganglios basales que pueden estar en relación a una variante interhemisférica. Cuando el clivaje es normal, tenemos que evaluar los remanentes septales. Si los remanentes están presentes, podemos estar ante un fenómeno de una ventrículomegalia severa, y es muy importante la evaluación de los pleos coroideos. Pero si esos remanentes septales en el clivaje normal, con una ausencia del cánon del septum pelúcido, si están ausentes, pues podemos estar en relación a fenómenos de agenesia del cuerpo calloso, a malformaciones de la corteza cerebral, en especial a fenómenos de esquizencefalia, o llegar por descarte a los fenómenos de displasia septo-óptica. Déjenme mostrarles específicamente con cada uno de los brazos, en la ausencia del cánon del septum pelúcido, cómo evaluarlo. Si ustedes tienen los cuernos frontales fusionados con la fusión de los además de eso de los lóbulos frontales, debemos sospechar oligoencefalias alobares o semilobares. Y acá les estoy mostrando un caso de una oligoencefalia alobar con diagnóstico en semana 10, y aquí dos oligoencefalias semilobares, donde es muy importante la diferenciación con una fusión de los cuernos frontales, y fíjense cómo existe también la fusión de los ventrículos laterales hacia la parte posterior, con una ausencia del cánon del septum pellucidum, y evidentemente confirmar los hallazgos con el no clivaje, las posibles anomalías faciales en relación con la oligoencefalia y las alteraciones en el cuerpo calloso. Este es un caso de una oligoencefalia septopreóptica. Fíjense la alteración en la forma y la estructura del cánon del septum pellucidum. Miren cómo encontramos una disgenesia del cuerpo calloso y una fusión de los cuernos frontales con ausencia de los septos. Bien, pasemos al siguiente brazo, en ausencia del cánon del septum pellucidum, con los cuernos frontales separados. Acá están los cuernos frontales separados, pero una fusión posterior con un cuerpo calloso que se ve normal, y podemos estar ante los fenómenos de variantes interhemisféricas, donde es muy importante la evaluación de los patrones de migración neuronal. El siguiente punto, desde el punto de vista del clivaje, es evaluar los posibles fenómenos de hidrocefalias o ventrículomegalias severas específicamente, que hacen que los bordes laterales del cánon del septum pellucidum colapsen, y al colapsar, pues evidentemente se va a aparecer como ausente el cánon del septum pellucidum, pero realmente no hay una ausencia, sino hay una ausencia en imagen del cánon del septum pellucidum. Por eso es tan importante evaluar los remanentes septales para poder hacer la diferenciación, y es muy característico que las ventriculomegalias severas desaparezcan el cánon del septum pellucidum, y haya la duda desde ese punto de vista, así que ténganlo en cuenta desde el punto de la evaluación del flujograma. Pero el otro punto importante es la evaluación de los fenómenos de la agenesia del cuerpo calloso. Cuando existe una agenesia del cuerpo calloso, es muy probable que existan alteraciones de ausencia del cánon del septum pellucidum, pero no es una condición sine qua non, porque pueden estar los remanentes septales. Por eso es muy importante hacer el análisis completo de la presencia o ausencia del cánon del cuerpo calloso en relación con la ausencia del cánon del septum pellucidum. Quiero recordarles las características en el diagnóstico de la agenesia del cuerpo calloso, como los fenómenos de la ausencia del cánon del septum pellucidum, los fenómenos de cuerpocefalia, los signos indirectos como la ausencia de la arteria pericardiosa, los ventrículos laterales paralelos, el distanciamiento de los hemisferios cerebrales y los surcos radiados como un signo de característica muy clara desde el punto de vista general. Cuando hay una ausencia del cánon del septum pellucidum, también podemos estar en presencia de malformaciones en el desarrollo cortical, específicamente en los fenómenos de organización de las esquizencefalias, donde existen hendiduras en la línea media que pueden afectar los septos pelúcidos y afectar el cánon del septum pellucidum y producir una ausencia en relación con la alteración y las malformaciones de la corteza cerebral. Y por último, los fenómenos por descarte desde el punto de vista de la displasia septo-óptica, donde es muy importante la evaluación de los nervios ópticos en los cortes coronales. Fíjense cómo la fusión, en este caso, de este bebé con una displasia septo-óptica es muy característico desde el punto de vista general, y hay que hacer el análisis completo en el flujograma para decir que existe, aunque existe una ausencia del cánon del septum pellucidum, fíjense cómo existe el cuerpo calloso en este caso de displasia septo-óptica, donde la alteración está en la región septopreóptica. Así que, para terminar y concluir en nuestra conferencia en respecto al cánon
del septum pelúcido, es muy importante que usted haga la diferenciación en las alteraciones, en la presencia del cabo del septum pelúcido, en las alteraciones en la forma y el tamaño, o la ausencia del cabo del septum pelúcido, en la diferenciación si los cuernos frontales están fusionados, donde sospecharemos los fenómenos de leucoencefalia. Si los cuernos frontales están separados, hay que hacer una diferenciación entre el clivaje normal o el clivaje anormal, y esto le ayudará a producir los diagnósticos adecuados en análisis secuencial y segmentario. Muchísimas gracias por su atención.